Washington empezaron a hacer las mismas apuestas que hacen mucha gente, no con muy buen gusto, cuando van a las bodas. Y dices, les doy 3 meses, les doy 6 meses, les doy un año. Bueno, lo mismo pasaba con Elon Musk y con Donald Trump, porque los dos tienen la costumbre y el hábito y la historia de no llevarse bien con quien al principio tienen un gran romance y después se apartan y se hacen enemigos eternos. En este caso, la situación es bastante seria, porque lo que está haciendo Elon Musk es metido ya dentro de las estructuras del gobierno federal. Entonces, el día de hoy, él empezó a hablar acerca de un tercer partido político. ¿Por qué tenemos que tener solamente a dos partidos políticos y por qué uno de ellos tiene que ser dueño el señor Trump? ¿Por qué no podemos tener tres partidos políticos y por qué no podemos hacer otras cosas? ¿Por qué no podemos tener entonces algo completamente distinto? Y te voy a decir, los dos están peleando y es como si vieras a Godzilla contra King Kong. Es el mayor incentivo para la comisión de un delito. Cuando alguien está consciente de que va a poder actuar y cometer un delito y que no va a tener que pagar por él, lo estás incentivando. Es que no es un delito lo que está haciendo la coordinadora de Guerrero. Una lucha social. Es una lucha social. Ideológica, claro. En fin. Y el gobierno mexicano no termina de entender que una de sus responsabilidades primarias es cuidar a los habitantes de este territorio en su vida, en su patrimonio, en sus intereses. Y que todo esto que está haciendo la coordinadora son delitos flagrantes frente a los cuales el Estado tendría que aplicar el Estado de Derecho. ¿Y además, por qué no lo aplica? Es mucho el síndrome del 68. Mira, en principio considero importante acotar que la exoneración, no liberación, como bien señalas de Abarca, era una situación previsible, no deseable, pero previsible. Al respecto, hay que considerar que el fallo del juez Samuel Ventura Ramos no absuelve moral ni fácticamente a Abarca. Abarca no es inocente, Pepe. Lo que propició su exoneración fue la nulidad de pruebas relevantes o claves en la indagatoria, toda vez que éstas viciaron el procedimiento. En principio, hay que tener presente que al consignar a dicho sujeto, la PGR hizo una inadecuada discriminación o selección de datos de prueba, lo cual trajo como consecuencia que no pudiera establecerse la existencia de los Guerreros Unidos y mucho menos, y en el extremo, la hipótesis de delincuencia organizada. El Ministerio Público de la Federación no aportó pruebas suficientes para acreditar la estructura, la organización delictiva, las zonas de influencia y el modus operandi de los Guerreros Unidos. Todo el mundo habla de la Corte, que si debió quedar el oaxaqueño, que si debió quedar Lenia, y todo el mundo dice quién sí, quién no, cuánto tiempo, quién sigue en la presidencia, pero tal y como está el diseño constitucional, la Corte se vuelve irrelevante. Fíjate lo que estoy diciendo, se vuelve irrelevante. Cuentan que en la época de la Revolución, cuando había tiroteos, asesinatos, incendios, los ministros de la Corte se reunieron muy preocupados y dijeron, ¿qué hacemos? Y después de varias sesiones decidieron dejar la Ciudad de México. Estuvieron fuera 3 años y nadie se dio cuenta. Y estamos volviendo a esa época en que la Corte era irrelevante. ¿Y por qué es irrelevante? En primer motivo, por la presencia del Tribunal de Disciplina Judicial. Porque quien tiene la última palabra van a ser estas 5 personas que tú ya mencionaste y que van a poder hacer lo que quieran. Bueno, un golpe verdaderamente fuerte a las intenciones de México, que demandó a las principales empresas de armas por $10,000 millones por alimentar, palabras más, palabras menos, por alimentar con sus armas la violencia en México, la violencia de los cárteles. Hoy, como ya lo has dicho, la Corte Suprema bloqueó eso, dijo que México no podía demandarlas. Entonces ya no llegó ni a su fin. Este es ya el clavo final en el ataúd de esta demanda, pero eso no quiere decir que sea para México el último recurso que está todavía rodando. Está la otra demanda contra las tiendas de armas, contra las armerías, que muy probablemente, sin que eso sea seguro, la defensa, los abogados de estas tiendas de armas van a invocar en el proceso legal correspondiente lo que la Suprema Corte de Justicia falló el día de hoy,
para ver que se aplique de igual forma al proceso aquel y que un juez federal deseche ese proceso. Es probable que así ocurra, pero no es seguro. No hay todavía ninguna determinación al respecto, ni tenemos noticia de que eso haya sido un recurso interpuesto o que todavía haya algún tipo pues, de documento que los abogados de estas tiendas de armas hayan interpuestos. Desde el mes de febrero, en México pasó por alto de noche esta noticia, pero el Departamento de Estado informó, creo que el 26, 25 de febrero, que iba a utilizar las visas o iba a revocar las visas para aquellos funcionarios que hayan firmado, hayan participado en los convenios con los médicos cubanos. Eso es. Es una política que va muy dirigida a México, hay que decirlo, pero que de alguna manera en este momento no se aplica a México No aparece oficialmente. en los países, no aparece. Solamente Centroamérica. Y Venezuela. Y Venezuela también. Pero de Venezuela y Nicaragua ya sabemos qué ocurre allí, ¿no? Lo que sí es cierto es cuando tú escoges a tus amigos, ¿no? Es decir, la idea de Marco Rubio y Donald Trump en su política exterior es dogmática, tan dogmática como la mexicana. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.